A todos. Un abrazo. 8-4. Vamos en directo a la Fiscalía. La Fiscal General de la Nación, Mauricio Collazos, está ahí. Vamos con la fiscal. Puede ser la presentación general. Sí, va a empezar, digamos, a responder las preguntas, pero ha revelado que se adelanta el estudio del arma de fuego 9 milímetros que fue incautada a Juan al menor en el lugar de los hechos. Ya se identificó dónde fue adquirida y se avanza en establecer cómo llegó al país. También ha revelado que se han analizado más de 1000 videos y largas horas de grabaciones y así fue posible ya reconstruir todo el recorrido del menor y de los escoltas. Comienzan las preguntas. Del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y el coronel Eder Mejía Castro, director de la DIJÍN. Pregunta inicialmente entonces Juan Esteban Quintero de Blue Radio. Fiscal, director de la Policía General Triana, doctora Delcy, muy buenos días. Quiero empezar dirigiendo mi pregunta a la Fiscal General de la Nación, preguntarle exactamente sobre las tres hipótesis que mencionó ayer el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en donde se hablaba de un posible intento de desestabilizar al gobierno. ¿Cuáles son esos elementos que ya tienen ustedes en su poder para decir que eso podría ser una de las causales de este atentado al doctor Miguel Uribe? Eso a la Fiscal General. Al doctor Triana quisiera preguntarle exactamente el tema del celular. El tema del celular me llama bastante la atención porque el menor, cuando los videos que se han conocido, él dice que él va a entregar los contactos. En estas 36 horas, ¿ese muchacho ya ha entregado algún elemento que pueda contribuir a la investigación o qué se ha podido ya conversar con él antes de esta audiencia de imputación de cargos? Muchas gracias. Arranco contestando yo. Espérense, voy a quitar esto de acá. Más fácil. Eso. En cuanto tiene que ver con las hipótesis, yo quiero reiterar algo que mencioné en el Consejo de Seguridad en el que estuvimos en la tarde de ayer con el señor presidente. El trabajo que nosotros venimos realizando desde el momento mismo en que se presentó el atentado es lo que en nuestro trabajo se denomina la realización de actos urgentes. Nosotros partimos de la recolección de evidencia, de elementos materiales de prueba, y a partir de la recolección de evidencia y de información y de elementos materiales de prueba, vamos construyendo hipótesis delictivas, vamos verificando hipótesis que todos pueden tener, que ustedes como periodistas pueden tener, que nosotros como investigadores podemos tener, pero nuestro método es inductivo. Nosotros construimos a partir de la evidencia, esa es la estricta verdad. Uno podría aquí pensar en que hay varias hipótesis, que al senador Miguel Uribe el atentado contra él pudo obedecer a un golpe contra la oposición, o que pudo obedecer a un propósito de desestabilizar al país o desestabilizar al gobierno, o que es una respuesta de los grupos armados ilegales a alguna insatisfacción frente a cómo avanza el proceso de paz. En fin, nosotros podemos construir una gran cantidad de hipótesis sobre cuál puede ser la causa de este atentado. Pero lo cierto es que al final de la noche nosotros construimos a partir de la evidencia que recolectamos. Y yo quiero que eso sea el mensaje que ustedes se llevan. Nosotros estamos realizando una investigación juiciosa, transparente, seria, con todas nuestras capacidades, que parte de la recolección de evidencia de carácter objetivo, pero también recogemos, por supuesto, información de fuentes humanas, de quienes estaban allá, de las labores que se desarrollan, perfilamos a quien tenemos hasta este momento como el autor material, pero construimos a partir de ese conocimiento la responsabilidad en cadena que debe existir, porque estamos perfectamente conscientes de que este muchacho que fue aprehendido es apenas un ejecutor material, y nuestro propósito es poder establecer quién determina esa acción criminal, y ahí nos vamos a dirigir. Buenos días, un saludo muy especial para todos los amables periodistas que se encuentran aquí hoy en la Fiscalía General de la Nación y frente a, digamos, alguna pregunta. Escuchan la voz del director de la Policía, el general Triana, que acompaña a la fiscal en la rueda de prensa en directo para la FM. La Fiscalía General de la Nación, más de 180 integrantes de la investigación criminal, Policía Nacional,
el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal, todo digamos asociado a un fin común, que es esclarecer de forma rápida y contundente en los hechos que lamentablemente sucedieron el fin de semana en contra de la integridad del senador Miguel Uribe. Esa capacidad se complementa con adicionales. 1, la inteligencia militar. 2, la Dirección Nacional de Inteligencia. 3, la Dirección de Inteligencia de la Policía, y todos los elementos de información necesarios a través de las comunidades que nos está llegando, por cierto. Todo eso forma parte de la información que se transmite a la Policía Judicial en cabeza de la Dirección de Investigación Criminal y el Cuerpo Técnico de Investigación, liderado por supuesto por la Fiscalía General de la Nación. 1, lo que acabo de mencionar, pero 2, en la línea 157, activamos la línea 157 para recibir mucha más información, y aquí un llamado a la comunidad para que nos suministre información que nos permita complementar y complementar y tener datos que alimenten los procesos de investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación. Frente a este tema en particular, estamos en una fase fundamental del proceso y el programa metodológico, donde recibimos gran cantidad de información, así como elementos de información falsos que buscan generar confusión y desviar el proceso investigativo. Esta intencionalidad suele ser malintencionada o estar asociada al morbo en redes sociales, encontrando aspectos como falsos chats que ya están verificados por parte de la policía, del Cuerpo Técnico de Investigación. Ahí se generan muy seguramente dudas en el procedimiento de incautación, del arma, o la supuesta duda frente al celular, donde tenemos claro que en el lugar de los hechos no existía un celular. Sin embargo, esto no implica que avancemos en términos de la capacidad de la Policía Científica, del Cuerpo Técnico, de la Policía Judicial, de la Policía Nacional, bajo el liderazgo de la Fiscalía General de la Nación. Todo esto para indicarles que tengan ustedes absoluta tranquilidad. 1, que la Policía Nacional y la Fiscalía han desplegado su capacidad para resolver investigativamente todas las preguntas que se generan en un hecho tan lamentable como el sucedido en contra del senador Miguel Uribe. Pregunta la periodista Jenny Angarita de W Radio, y se prepara Florencio Sánchez. Fiscal, buenos días. Un saludo también para el general Triana y todos los integrantes de la mesa. Quiero preguntarles, en este momento, con lo que se logró hablar con el menor de edad, ¿se tiene de pronto algo? ¿Él les ha dicho algo sobre quién le habría dado la orden? Porque en el momento en el que fue detenido, él señalaba que él estaba dispuesto a entregar unos teléfonos, que estaba dispuesto a hablar. ¿Él ya dijo algo de eso? ¿Cuál va a ser como tal el procedimiento? Y yo quisiera insistir en el tema del celular, porque se había dicho que el celular del menor había entregado una información clave, o había información importante ahí, de pronto alguna conversación o alguna llamada que pudiera dar indicios de quién estaba detrás del atentado. Gracias, Jenny. En el momento de la aprehensión del menor, quiero insistir en lo que ha transmitido el general Triana. En el momento de la aprehensión, al menor no le fue recuperado un celular. Sin embargo, estamos haciendo un rastreo, porque en unas imágenes anteriores al atentado a él se le ve con un celular. Estamos identificando quién o en poder de quién pudo quedar este celular. La información que ha surgido, que se dice que es importante y que correspondería a ese celular, es una información falsa que circuló en algunos medios de comunicación, que no corresponde a este hecho. Incluso tengo entendido que el medio que lo publicó ya aclaró que esa información correspondía a otro caso. Y esa es la desinformación a la que se refiere el general Triana, que es muy grave, porque se revuelven cosas ciertas con cosas falsas y se genera una gran confusión. Y pues yo creo que eso no le ayuda a la investigación. Les comento en qué va lo del menor. El menor recibió en el mismo lugar de los hechos un disparo en una pierna, que tenía por propósito evitar su huida.
pero además él fue alcanzado por personas de la comunidad y fue agredido. Fue trasladado, la policía una vez pudo controlar la situación, porque pues incluso esto hubiera podido terminar en unos lamentables hechos, cuando se pudo controlar la situación y se pudo tomar control de ella. El menor fue trasladado a un centro asistencial donde ha recibido atención desde el día sábado en la tarde. Como les comentaba en la respuesta anterior, esta mañana fue intervenido quirúrgicamente. El día de ayer, aunque él estaba alerta, estuvo todo el tiempo asistido por un defensor público y estuvo presente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y también estuvo presente la Procuraduría General de la Nación. Por supuesto, la Fiscalía también hizo presencia. No se inició interrogatorio con él porque no estaba en condiciones para hacerlo. En la tarde, ya se puso a disposición de un juez de control de garantías en horas de la tarde para efectos de la legalización de la captura. Efectivamente, la audiencia se inició sobre la medianoche y concluyó en horas del amanecer, sobre las 2 de la mañana. La juez que le correspondió impartió legalidad a la captura y tenemos hoy la continuación de esa audiencia a las 3 de la tarde. Nosotros, por supuesto, dentro del marco que regula la responsabilidad penal de los adolescentes, nosotros tenemos el deber como Fiscalía de hacer acercamientos, porque allá, a diferencia de lo que sucede en la justicia para adultos, el principio, la regla general que opera es que los adolescentes sean amparados por un principio de oportunidad que tiene por propósito generar una política restaurativa frente al menor infractor. Entonces nosotros hablamos de otra lógica, de un proceso que aunque tiene los mismos pasos de un proceso ordinario, una imputación, probablemente una medida de aseguramiento, una acusación, la judicialización en esos términos es la excepción y la regla es llegar a un acuerdo donde podamos realizar una labor restaurativa y educativa respecto del menor. Así está concebida la ley que regula la responsabilidad penal de adolescentes. Y exactamente, pues esa es la línea en la que vamos a trabajar. Esos acercamientos, por supuesto, una vez el menor tenga estabilidad de salud, podremos realizarlos. Pero en este momento pues ha sido muy difícil porque estamos en una situación bastante compleja frente a las lesiones que recibió. La noticia se está generando aquí en la rueda de prensa de la Fiscal General de la Nación. Estamos en vivo y en directo desde la Fiscalía. Dos preguntas, señora Fiscal y General Triana. La primera es la procedencia de la pistola Glock, la trazabilidad, todos los detalles de la pistola. Y lo segundo es, de pronto para el general, si ya se tiene establecido si habían más personas que le estaban colaborando a este muchacho, a este joven, ahí en el sitio del atentado, y si también por las cámaras de seguridad se estableció quién lo llevó, cómo llegó hasta el sitio de Modelia donde estaba Miguel Uribe Turbay. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. El saludo especial igualmente, Florencio. De acuerdo a la verificación realizada a través de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, en el marco de la cooperación internacional, el arma de fuego fue comprada el 06/08/2020 en Arizona, Estados Unidos, es decir, fue comprada de forma legal. Luego estamos verificando el ingreso de esa arma de fuego a Colombia. ¿Cuál es la procedencia? Bueno, sabemos la procedencia, pero el destino, digamos, en Colombia, ¿cómo ingresa esa arma a Colombia? Digamos que forma parte de esa investigación que arranca desde el momento que sucedió lo que todos conocemos, lamentablemente, el atentado en contra del senador Uribe.
Para indicar eso de forma particular, estamos trabajando con cooperación internacional frente a esto específicamente, pero también con el Ejército Nacional. Todo esto forma parte de la investigación y el programa metodológico que la Fiscalía General de la Nación lidera y adelanta con la Policía Judicial de la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación. ¿Y lo de los videos, quién lo llevó al joven hasta allá? Bueno, también, como lo mencionó la Fiscal General de la Nación, en todo ese trabajo en calle por parte de la Policía Judicial estamos analizando los videos, no solamente de Modelia, sino de los recorridos posibles de este joven, muy seguramente acompañado de otras personas. La intención acá es identificar e individualizar, y por eso he llamado a la comunidad para que nos suministre más información. Sin embargo, todo esto forma parte de esta investigación. Ya tenemos unos elementos adicionales, pero que estamos corroborando el día de hoy para avanzar en términos de identificación e individualización de más personas. Muy seguramente hay personas adicionales que forman parte de este atentado, pero digamos que estamos en esa línea para identificar e individualizar. Muy bien, pregunta ahora el periodista Mauricio Collazos de la FM de RCN. Mauricio. Gracias. Estamos en directo a esta hora en la FM con toda esta transmisión especial a propósito de este lamentable episodio. Fiscal, director de la Policía Nacional, en principio quiero preguntarle, señora fiscal, hacía referencia usted hace unos instantes que se encontró valiosa información y elementos en los allanamientos realizados precisamente a los familiares. Le entendimos del menor, digamos, detenido en el marco de este episodio. Uno de ellos, ¿qué se encontró que permita, digamos, esa situación? Usted advertía que también se iba a indagar en torno a precisamente los nexos con organizaciones criminales. ¿Qué indicios hay también, General Triana, en torno a esa posibilidad? Los nexos y posibles vínculos de este menor implicado con este tema con peligrosas organizaciones criminales. ¿Y qué va a pasar con su protección? ¿Es ya, digamos, sabido dónde va a permanecer? Porque es claro que si este menor no se le brinda una protección especial, podría terminar, digamos, siendo asesinado. Mauricio, respecto de los resultados puntuales de la investigación, yo particularmente les voy a pedir algo de paciencia, porque como ustedes entenderán, no es posible informarlo con el detalle que ustedes quisieran, pero seguramente a medida que nosotros podamos ir avanzando en acciones mucho más concretas, tanto del análisis de la información que se obtiene, como la que está siendo examinada, pues podremos irles dando avances concretos, con judicializaciones, como corresponde. Lo que sí quiero significar es que los dos lugares ya se aseguraron y ya se registraron, y ya se obtuvo evidencia que está siendo objeto de información. Y me quiero referir a la última parte de la pregunta que efectivamente es muy importante, que tiene que ver con las medidas de seguridad respecto del menor. Ya refería yo que tenemos un primer avance que tiene que ver con la inclusión de su familia en el programa de protección de víctimas, testigos e intervinientes en las actuaciones penales por parte de la Fiscalía General de la Nación. Pero aparte de eso tenemos la protección que brinda la Dirección de Protección de la Policía Nacional, que desde el primer momento ha estado garantizando la seguridad del menor en compañía con nuestro Cuerpo Técnico de Investigaciones. Esa es una labor que se está realizando de manera compartida. Nosotros hemos hablado con el Instituto Colombiano, con la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con la defensora de familia, y se ha coordinado, de hecho el instituto nos lo solicitó, que asumiésemos la custodia del menor, contra quien obviamente se va a solicitar una medida que no es igual a una medida carcelaria para un mayor, pero que es una medida de internación. Se llama exactamente un internamiento preventivo en centro de detención especializada. Nosotros sabemos o creemos razonablemente que poner al menor en un centro de atención especializada del ICBF no garantiza la seguridad que ese menor requeriría. Ese menor
tiene efectivamente que ser custodiado de manera muy puntual y muy concreta. Y por lo mismo lo que hemos coordinado es que esté aquí, en el búnker donde nos encontramos. Quiero clarificar que para que esto sea posible y lo autorice un juez, estamos disponiendo de un lugar que no es una celda. Nosotros no tenemos celdas en el búnker. Nosotros, este menor no estaría, por supuesto, con población privada de la libertad, que sea mayor de edad, porque esto está prohibido en el ámbito en el ámbito de persecución penal de menores infractores, y estaría ubicada en un sitio que está acondicionando el Cuerpo Técnico de Investigaciones, no solo con las debidas seguridades, sino con la posibilidad permanente de acceso por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que tiene que desarrollar en paralelo un programa de restauración de los derechos del menor y un programa educativo a partir de la aprehensión de este joven en la situación de flagrancia en la que se le aprendió, y con la vinculación a un hecho tan grave como un atentado homicida perpetrado que por fortuna no se materializó, y seguimos muy expectantes de la salud del senador Miguel Uribe, con la fe puesta en que él supere que su estado de salud se recomponga y que se recupere prontamente. Le preguntaba esos otros detalles en torno al tema de los posibles nexos del menor con organizaciones criminales, más aún teniendo en cuenta la revelación que usted habría sido comprada, digamos, en Estados Unidos. Es decir, ¿qué tipo de diligencias primero para avanzar en esa identificación del arma, pero adicionalmente podría incluso pensarse alguna conexión, alguna red internacional, no sé, es decir, en esa materia, ¿qué se puede decir? Pregunta a Mauricio Collazos, nuestro compañero de la FM en la rueda de prensa. A nuestra Fiscal General de la Nación frente a la protección. Uno, la protección del senador en el centro asistencial donde está, que es fundamental. Estuvimos allá precisamente, hay un componente muy amplio de la Policía Nacional, primero para garantizar seguridad a él en el centro asistencial, pero también a su familia. Ahí se complementaron los sistemas de seguridad con la Dirección de Protección de la Policía Nacional. A él, a su familia, al Centro Democrático, a todos los integrantes de ese partido político, pero también ajustando la seguridad de los 30 aspirantes a candidatos. Digamos que es una información que suministro, que se está trabajando en este momento precisamente para garantizar seguridad. También la seguridad del aprendido, complemento lo que manifiesta la señora Fiscal General de la Nación, es una capacidad de la Policía Nacional en el centro asistencial para garantizar la seguridad de ese joven. Forma parte de la investigación, es supremamente importante la custodia, pero la protección de él para que la investigación avance como lo está manifestando la Fiscal General de la Nación. Digamos que esto para responder lo primero, complementar lo que manifestó la señora Fiscal, pero también usted me indica y me pregunta sobre si forma parte de una organización. Es un menor de edad, ¿cierto? Muy seguramente instrumentalizado por actores criminales. Estamos en ese proceso de establecer si hay una conexidad, si se puede llamar así, con actores ilegales, si hay una conexidad con otras personas que instrumentalizan a un niño para cometer un hecho tan aberrante como el que se presentó el fin de semana en contra de la integridad del senador Miguel Uribe. Continuamos con las inquietudes de Caracol Radio a través de la periodista Daniela Ramírez. Daniela. Sí, buenos días, señora Fiscal, buenos días para usted y para todos. Mi pregunta en directo para 6 AM de Caracol Radio. Entre esas 23 entrevistas que han practicado, señora Fiscal, se ha logrado interrogar a personas que aparecen en el video, incluso una mujer conversando con este joven de 15 años minutos antes del crimen. ¿Qué luces les han podido dar estos interrogatorios? Y otra pregunta, señora Fiscal, frente a los delitos que se le van a imputar esta tarde a este adolescente, ¿cuáles son los delitos y a qué pena podría exponerse? Ya mencionaba yo que la persona que aparece en los videos, una mujer, compareció voluntariamente a la URI de Usaquén y allí rindió un interrogatorio. Y como lo mencionaba al principio de mi intervención, ella se muestra ajena a los hechos, ha manifestado su ninguna participación.
explica su presencia en el parque a partir de ser propietaria de unas misceláneas en el lugar. Efectivamente, muchas de las personas entrevistadas tienen que ver con aquellas que participaban en la concentración en el parque allá en Modele. Con ellas se ha recogido información respecto de ese evento y de cómo sucedieron los hechos. Y otras entrevistas tienen que ver con personas relacionadas con el menor aprendido, lo que tiene que ver con el esquema de protección y de seguridad del senador Miguel Uribe, cómo funcionó. Esto también hace parte de las investigaciones, si tenía la suficiente protección, en fin, aquí se trata de recoger toda esa primera información que es relevante a la hora de la construcción de líneas de trabajo investigativo y de responsabilidades. La otra pregunta era… Frente a los delitos, señora fiscal, ¿qué delitos, a qué pena podría exponerse ese adolescente? Bueno, ahí es importante nuevamente referir que nosotros no estábamos hablando de un procedimiento por vía ordinaria, sino que estamos hablando del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que tiene una regulación distinta a la de la Ley 599 de 2000, que es el Código Penal, o la Ley 906, que es el Código de Procedimiento Penal. En este caso, la responsabilidad penal de adolescentes se juzga bajo las reglas de la Ley 1098 de 2006. Los menores no están sometidos a las mismas sanciones a las que están sometidos los mayores, infortunadamente, y eso es una realidad. Muchas veces es por esto que son instrumentalizados para ser ejecutores materiales de conductas tan graves como estas. El menor puede tener una sanción, podría tener una sanción de hallarse responsable. Yo creo que es importante referir que al menor, de acuerdo con los principios que rigen esta ley, primero, como cualquier ciudadano, lo rige un principio de presunción de inocencia. Nosotros estamos en la obligación de demostrar mediante elementos materiales de prueba y evidencia física que él en verdad es el responsable. En este caso nosotros estábamos argumentando que la captura es en flagrancia con base en la evidencia que hemos recopilado en un primer momento. La sanción eventualmente a la que estaría sujeto es una sanción hasta de 8 años, que no es propiamente de prisión, vuelvo e insisto, sino es una sanción que bajo la ley, bajo los lineamientos de la Ley 1098, es una sanción que es educativa, reparadora, y que tiene por fin restablecer los derechos de ese menor, en el entendido de que la sociedad o el legislador ha dispuesto que a él se le proteja antes que se le sancione. Sin embargo, esto también sucede en unos sitios, en unos centros especiales que son dispuestos para menores infractores. Señora fiscal, ¿ya pudieron interrogar al adolescente? No. Lo que comentaba es que el adolescente ingresó con una herida de bala en una pierna, con unas lesiones en la cabeza. Fue atendido por el cuerpo médico. En el día de ayer, aunque estaba alerta, estuvo con el defensor público que le fue asignado. También concurrió, por supuesto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ahí hay que hacer una medida de restablecimiento de derechos del menor que la Fiscalía, sino por cuenta de estas dos entidades, y esos fueron los trámites que se realizaron el día de ayer. Quisimos hacer el interrogatorio, pero no fue posible. Finalmente él estaba también con afecciones de salud, y lo que sí teníamos que hacer de manera muy urgente era la legalización de su captura, como en efecto quedó ya efectuada, y estamos a esperar de lo que la juez disponga, porque es ella finalmente quien toma las decisiones. ¿Qué delitos le vamos a imputar? Por supuesto, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Enseguida pregunta el editor judicial de Noticias RCN, el periodista Felipe Quintero. Gracias, Germán. General, señora fiscal, primero empiezo con la señora fiscal. Este tema de responsabilidad penal de adolescentes es, pues,
sui generis y bastante. Una pregunta, ¿cómo usted le explica a una sociedad, por ejemplo, que un menor de estos solo pague 8 años de cárcel sabiendo este atentado tan terrible? Y lo segundo, usted hablaba de mecanismos de colaboración, de un principio de oportunidad por colaboración. ¿Cómo se daría esto y si esta pena de los 8 años bajaría? Para el general Triana, se habla solamente de esta persona vinculada. ¿Existen más personas vinculadas en la investigación? Se habla también de mujeres que incluso hacen señas o de otras personas. ¿Y qué pasó en el video? Usted alcanza los videos que se han divulgado, una persona que tiene una chaqueta y una camisa blanca que sale por el lado contrario a la persona que es capturada. ¿Esa persona se tiene la ubicación? ¿Qué ha pasado con esa investigación? Porque claramente está vinculada en el hecho. Muchas gracias. Gracias, Felipe. En cuanto tiene que ver con el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, yo lo que quiero referir es que nosotros somos un Estado democrático de derecho y que nuestras actuaciones se rigen por las leyes que soberanamente aprueba el Congreso de la República. En el caso de los adolescentes es la ley 1098 la que rige nuestra actuación como rama judicial. Y esa ley tiene unas finalidades que tienen que ver con cómo reacciona la sociedad cuando son menores de edad los que infringen la ley. Este es un tema que no es nada pacífico, efectivamente. Muchas veces se habla de que hay demasiada laxitud, que es un sistema que está concebido probablemente quienes defienden esa tesis para lugares donde las infracciones cometidas por menores son infracciones tal vez menores, son hurtos, son asuntos que no trascienden, como en este caso sí trasciende un atentado contra la vida de una persona. Son las 8 de la mañana, 36 minutos. Han escuchado ustedes la rueda de prensa que se adelanta en la Fiscalía. Nuestro compañero Mauricio Collazos ha formulado algunas de las preguntas. Nuestro compañero Felipe Quintero de Noticias RCN también. Don William Calderón va a estar con nosotros en segundos. La candidata presidencial Vicky Dávila. Mientras conectamos a Vicky Dávila, le pido por favor un resumen de las respuestas más relevantes de la señora fiscal en esta rueda de prensa. Son las preguntas que se están haciendo todos los colombianos. Nuestros periodistas se las han transmitido a la fiscal. Lo más destacado, Juan, la fiscal general de la Nación dice que las autoridades por ahora no descartan ninguna hipótesis, es decir, que no trabajan sobre una línea de investigación concreta, sino que están reconstruyendo el hecho con base en la recaudación de evidencias que tienen en su poder. Valga mencionar videos, fuentes humanas, perfilación del autor material, y tienen además los elementos que fueron encontrados en el lugar del ataque como cadena de custodia, entre ellos el arma con la que disparó el menor de edad. Se pudo establecer, William, que el arma con la que disparó el menor de edad, que es una pistola Glock, fue comprada en los Estados Unidos, en Arizona, en el año 2020. Lo que no se sabe es cómo ingresó a Colombia. Exactamente, el director de la policía, el general Triana, reveló ese detalle. Hace 5 años fue comprada el arma, el 06 del 08 de 2020 en Arizona, Estados Unidos, pero no se tiene claridad de cómo ingresó a Colombia. Sobre ese punto está trabajando apenas la policía. William, la fiscal hizo claridad sobre las especulaciones que se han venido dando en torno del celular del sicario. ¿Había o no había celular? ¿Le encontraron o no le encontraron un celular? No. ¿Son ciertas o falsas las versiones que han circulado en otros medios acerca de ese celular? No había ningún celular en el lugar, no se le incautó ningún celular al menor de edad. Incluso el director de la policía hizo referencia a que se publicitaron noticias en ese sentido, que lo único que generan es confusión y que pueden incluso llegar a desviar en un momento dado la investigación. ¿De dónde sale la reacción? El señor, cuando lo atrapan, está boca abajo. ¿Qué dice? Yo les voy a dar los números. Tengo los números. Entonces la gente asume que tiene consigo un celular, y que no lleve celular, creyéndole digamos a la fiscalía, debe la otra cosa, don Juan, y es que fue un atentado, una chapuza.
un tipo que no tenía plan de escape, que no tenía celular, era que prácticamente el autor intelectual sabía que el personaje no iba a salir. Como estamos en la línea que dice la Fiscalía de que no se descarta ninguna hipótesis, o quienes lo contrataron lo dejaron en la boca del lobo para que fuera abatido o para que fuera linchado. En esos casos, y lo hemos visto, la furia de la gente ha generado en otras oportunidades que el linchado que ha cometido un delito pierde la vida. Ha dicho la fiscal, William, que este sicario tiene una situación de salud que es comprometida, no es grave, pero ha debido ser sometido a intervenciones quirúrgicas. Y ella ha referido lesiones en la pierna que fueron evidentes porque recibió un disparo, pero también lesiones en la cabeza. Así es, el menor incluso no ha podido ser sometido a interrogatorio porque apenas reveló la fiscal, esta mañana fue sometido a una intervención quirúrgica para atender la herida, el impacto de bala que recibió en una de sus piernas, en la pierna izquierda, según ha dicho la fiscal. Pero también las personas que se encontraban en el lugar atacaron físicamente, agredieron al menor y le propinaron una serie de lesiones de las que está siendo tratado. Una vez, dice ella, se estabilice y se le recupere su estado de salud y bajo todo el protocolo que está establecido para cuidarle los derechos a este menor de edad delincuente, pues será sometido al proceso que establece la justicia. Un dato importante, Juan, que ha revelado el director de la policía: en este momento hay más de 180 integrantes de investigación criminal que están activos en la investigación, están dedicados al 100% a establecer las causas, los responsables y sobre todo trabajando en la línea de establecer quién dio la orden del ataque. Están descartando también elementos falsos como ese chat que mencionamos, porque se han encontrado también que han tratado de sembrar evidencias y versiones con el propósito de entorpecer la investigación. Ya se legalizó la captura, pero no se ha podido realizar el interrogatorio porque el menor no estaba en condiciones para efectuar esa diligencia judicial. La audiencia continúa hoy a